Bueno, acá estamos viendo un hermoso amanecer en La Rioja. Justamente este es el campus de la Universidad de La Rioja. Fíjense el corazón que se forma acá. Miren, qué bonito. Y como soy un fanático de las fotos, y voy a ir mostrándole muchas cosas bonitas que se ven. Fíjense la sombra larga. Allá en la llanura a lo lejos, en los llanos de La Rioja, está amaneciendo. La verdad que es espectacular. Atrás a mi espalda estaría la cordillera de los Andes. Maravilloso. Bueno, vamos a seguir con el tema del miedo, el tema con los exámenes, desde lo neurobiológico, capítulo 2, o sea, segunda parte. Muy bien, entonces habíamos hecho este esquema: miedo, supervivencia, amígdala cerebral, luego adrenalina, acetilcolina y su relación con la adrenalina, y ahora vamos a seguir con la oxitocina. Hormona oxitocina. Es un nonapéptido, se genera allí en el hipotálamo, en el núcleo paraventricular, tiene un efecto inhibidor del miedo en la amígdala. Está relacionado con la glándula mamaria y el amamantar. Pero investigadores de la Universidad de Lausanne, Suiza, han descubierto la oxitocina, que bloquea algunas de las respuestas generadas por el miedo. La oxitocina inhibe las respuestas que se proyectan de la amígdala al tronco del encéfalo y causan la parálisis del individuo. Sin embargo, no afecta a las respuestas que se proyectan de la amígdala al complejo vagal dorsal, área del tronco del encéfalo que regula la expresión fisiológica del miedo, como la frecuencia cardíaca. Y la oxitocina mantiene la sensación de miedo y permite al organismo actuar contra esta sensación, esta emoción, pero sin hacer que el individuo se quede del todo inmóvil. Además de reducir la sensación de miedo, la oxitocina y sus efectos sobre el comportamiento incrementa la confianza y las relaciones sociales, el rol de la conducta maternal, algunos procesos fisiológicos como el parto y la lactancia. Por estos efectos sobre la conducta, la oxitocina es conocida como la hormona del amor. La oxitocina sería importante para el desarrollo de tratamientos terapéuticos en el autismo, la esquizofrenia, la ansiedad y los trastornos causados por el miedo. Mientras las benzodiazepinas actúan en el sistema nervioso central eliminando la sensación de miedo, la oxitocina la mantiene intacta, permite al organismo actuar de una manera más tranquila, aunque la sensación de peligro permanezca. Imagina que vas caminando por el bosque, en apenas unas décimas de segundo escuchas un ruido y distingues una sombra detrás de unas ramas. Antes siquiera de comprender que se trata de un oso, tu cerebro ya ha desatado una respuesta masiva por su cuenta. La amígdala es un botón de emergencia del cerebro. Ya se activó allí ante el menor indicio. Ante un peligro inminente, la amígdala activa una señal, la reenvía inmediatamente al resto del cuerpo. En ocasiones, como nos cuenta el catedrático de psicobiología de la UAM, Luis Carretier, el sistema es capaz incluso de activar la respuesta antes de ser conscientes del peligro. O sea que sería un mecanismo que se desencadena independientemente de nuestra conciencia. En algunos experimentos, explica el catedrático, se presentan estímulos subliminales y la amígdala dispara respuestas fisiológicas como la sudoración en las manos sin que el sujeto sea consciente de lo que le está pasando, de lo que le está asustando.
aunque aún es demasiado pronto, el conocimiento de cómo funciona el mecanismo interno de la amígdala puede ayudar a desarrollar tratamientos para controlar las fobias y la ansiedad. Los experimentos con ratones en el laboratorio demuestran el papel esencial de la amígdala en las emociones primarias. Un estímulo de la zona puede desatar el pánico y la ansiedad, y se trabaja con sustancias que bloqueen estas señales y eliminen el pánico. Para todos los mamíferos, asegura Haubensack, la amígdala todavía coordina las respuestas primarias básicas al miedo ante un peligro. Pero en el caso humano, el miedo creció dentro de un panorama de emociones más sofisticadas. Nuestro cerebro no está en medio de la pradera ni tampoco en la selva. Estamos acá en la ciudad, donde todo ha cambiado y hay tantas cosas diferentes a lo que era la selva o la sabana. Hay emociones más sofisticadas. La emoción del miedo creció dentro del desarrollo de una corteza cerebral cada vez más compleja, interactuando con otros impulsos y emociones. Imaginen ustedes, hoy con todas las pantallas, con las múltiples pantallas, solo con los celulares, el cerebro funciona mucho más exigido, pero también mucho más diferente a lo que ocurría antes. Así es entonces como los chicos, acá los muchachos, están rindiendo, y bueno, habrá que ver cómo está el nivel de exigencia, cómo estará el miedo, la parálisis, o cómo estará su rumiación, qué estarán pensando. Entonces, bueno, funciona la neurona espejo, la alerta, la supervivencia. ¿Cómo te fue? ¿Qué te preguntaron? No me digas, eso no me acuerdo. Y aquello otro, no, tampoco. ¿Y cómo es el profe? ¿Te atendió bien? ¿Qué hizo? Miedos antiguos profundos, allá de nuestra escuela primaria o de nuestros padres cuando dábamos los primeros pasos. Miedos aprendidos recientes, superficiales, como lo que es la escena de fuera de la sala donde toman examen. O bien el pánico. Allí están en esa especie de túnel con la luz al final. Y están todos esperando el examen oral. Miedo a las pérdidas, miedo a no tolerar el fracaso. Importa la mirada de los demás. Allí se va, mirá, se está yendo, no quiere rendir este muchacho. Bueno, ahí están todos conversando a ver qué pasa con el examen. La impaciencia, el estrés, los nervios. Miedo al error, miedo y no creer en mis propias condiciones. Quedar atrapado en la mirada de los demás, en la mirada del docente. ¿Cómo será que aquí ni siquiera se la puede distinguir a la persona? Mientras este otro señor mira atentamente y este otro también. Son justamente los que han rendido ayer. Miedo y no creer en mí mismo, miedo y estar encerrado por las expectativas de los demás, quedar atrapado en los deseos de los demás. Miedo y no poder gestionar mis propias emociones. Miedo y ni siquiera darme cuenta de las emociones de los demás. Miedo, quedar atrapado en las emociones de los demás, como si fuera un túnel, pero no con la luz al fondo, un túnel oscuro, donde los transeúntes transitan en esa especie de noche que se hace durante el día. Estado de hiperalerta de la sociedad de hoy. Hiperalerta. Hiperalerta. Miren abajo allá. Apenas se alcanzan a divisar algunos vehículos. Miedo a volver a mi ciudad o mi pueblo, sin haberme recibido
con las manos vacías. Bueno, la amígdala siempre actúa de forma muy interactiva con el resto del cerebro. El miedo no se localiza en un lugar físico, sino que procede de una reacción de nuestro sistema neuronal en conjunto. En los casos de lesiones de la amígdala en humanos, las reacciones son complejas e interesantes. Algunos pacientes se sienten más desinhibidos ante los riesgos. Un estudio publicado en Nature indicaba que los sujetos con lesiones en la amígdala no protegen su espacio personal ni reaccionan ante un acercamiento. El profesor Carretier coincide en que hablar únicamente del papel de la amígdala en el circuito del miedo, en el caso de los humanos, sería un error. Hay que tener en cuenta el papel de la corteza prefrontal ventral. Situado justo por encima de los ojos, reúne algunas de las características más complejas de nuestra mente. Tiene un papel clave también en el miedo, además del hipocampo y otros componentes del que se ha dado en llamar el sistema límbico. Nada más y nada menos que el sistema límbico. Carretier considera que estudios como el realizado por Haubensack en Coltech, realizados con ratas, deben leerse con cautela a la hora de aplicarlos a los humanos. Por supuesto que esto es una regla de oro, porque nosotros tenemos mucha más complejidad, no solo en nuestro cerebro, sino en nuestra realidad, en nuestras relaciones. En nuestro caso, además de las neuronas inhibidoras, sería crucial el papel de la corteza prefrontal, que pone la situación en contexto y produce una respuesta menos automática y más elaborada al estímulo. Baste un ejemplo para entenderlo. Imaginemos en un entorno laboral, el jefe nos llama a su despacho y nos insulta gravemente. Nos sentimos mal. La respuesta de la amígdala ante ese estímulo quizás fuera levantarse de la silla y arrancarle los ojos. Pero nuestra corteza prefrontal coloca la situación en términos de contexto y consecuencias y la sangre nos llega al río. Entonces, el miedo, como tantas emociones, se encuentra en una red de circuitos neuronales, donde la amígdala es tan importante como el área prefrontal. Estado de hiperalerta de la sociedad de hoy. Sin embargo, cuando hay resección de la amígdala, está descrito el síndrome de Kluver-Bucy, que la apacibilidad, la pérdida del miedo, la náusea visual, la hipermetamorfosis, la hipersexualidad. Examen. ¿Qué pasa con el examen? Ahí están los muchachos. El profe está dando la espalda. Ojo, van a copiar. Examen. Todas nuestras vías, menos la olfatoria, pasa por el tálamo. Del tálamo va la amígdala, el hipocampo. Y así tenemos examen, tálamo, amígdala, recuerdo emocional implícito, recuerdo emocional explícito. ¿Qué pasa con el hipocampo, el hipotálamo, el tronco encefálico, los núcleos motores? Y la reacción. Mientras tanto, la corteza prefrontal que produce la acción. Esta es la diferencia entre reaccionar y la diferencia con pensar y hacer una acción acorde a lo que estamos haciendo, que es rindiendo. Entonces aquí este muchacho está estudiando mientras tiene activada su amígdala. Se ve que está asustado, está por rendir. Entonces las sensaciones que ingresan por la vía de nuestros ojos, del oído, del gusto, del tacto, del olfato, van hacia el tálamo, atención, menos el olfato,
la amígdala, el hipotálamo, hipófisis, tronco encefálico, núcleos motores, el hipocampo, y de allí tálamo, amígdala, hipotálamo, tronco encefálico, vamos a la reacción. Mientras que, por otro lado, la corteza prefrontal va a la acción, o sea, cuando hay conciencia de lo que acontece. Entonces tenemos una polaridad es la acción y otra polaridad la reacción. También a la reacción, a la respuesta inmediata, así que pase por la conciencia, se le llama circuito corto. Mientras que cuando pasa por la corteza prefrontal, el circuito largo, como ya vamos a ver. Corteza prefrontal, acción. Circuito largo, registra la conciencia. Reacción, circuito corto, no registra la conciencia. Y acá tenemos el tálamo y las sensaciones que perciben desde la situación de estrés. Y de la amígdala pasa directamente a la respuesta. Puede suceder tantas eventualidades, como que, por ejemplo, se conecte la amígdala con el área prefrontal y con otras áreas, sobre todo motoras del cerebro, con la periferia, es la alerta. Son las suprarrenales que están liberando adrenalina a más no poder. Entonces, en medio de tantos estímulos, se produce la respuesta del miedo. Entonces, ¿qué es importante? Fluir, operar aún con miedo, pero no desde el miedo, y mucho menos desde el pánico. Rendir, un salto al vacío, no, porque yo he creado mi propia red de contención estudiando, durmiendo, no consumiendo estimulantes, mucho menos alcohol. ¿Cómo podemos modificar esta situación? ¿Cómo puedo salir de la alerta, de la ira, de la neurona espejo, de no saber cómo saber? Y esta sensación de no saber. Yo debo estar como los otros, o puedo ser diferente. ¿Puedo yo ser diferente, vivir distinto el examen? Yo tengo derecho a estar bien, que me consideren. Tengo derecho a ser querido y de querer también. Yo puedo vivir diferente un examen. Llegar a disfrutarlo, salir feliz y contento. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Afirmo que X reprobó el examen. X ha sucedido. Dado que X reprobó el examen, ha sucedido, predigo que Y, yo voy a reprobar el examen, puede pasar. O sea, si como lo bochan al otro, me pueden bochar a mí. Juzgo que si me bochan a mí, sucede algo importante. Yo sufrí de una pérdida. Me irá mal en el examen. Bueno, esta es la historieta de la sala de espera de los exámenes. Sin embargo, juzgo que es posible que pueda prepararme para enfrentar eso, justamente. Paso a la acción y doy el salto, sabiendo que hay una red. Porque el esfuerzo de estudiar lo hice. Construí mi propia red estudiando, con esfuerzo y con trabajo. Todo esto es una posibilidad. Todo esto es posible desde mí mismo, desde mi yo mismo. Yo soy yo, estoy bien y voy a rendir muy bien. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Se impone el cambio, ser proactivos, creativos, en movimiento, dispuestos a todo, a cambiarnos a nosotros mismos, para cambiar el mundo, nuestro mundo interior. La esencia de la inteligencia emocional es tener tus emociones trabajando para ti y no en tu contra. Por favor, tienes que tener en cuenta, antes de opinar,
La imagen cuadrada como la imagen circular son las sombras del mismo objeto, y si miráramos hacia arriba también veríamos una forma distinta. Los objetos tienen distintas formas. Lo importante es la observación y la permanente observación. En esta forma de sociedad de hoy, donde el pensamiento es fragmentario y muy rápido, y de pronto saltamos de una imagen a otra, es tan importante quedarse con aquello que nos interesa más y tratar de llegar a conclusiones reales, a ver cómo incorporamos el conocimiento, la idea, cómo evolucionamos nosotros como personas. No sea que se nos caiga la bicicleta, que la dejamos mal puesta allá arriba. Y aquí la verdad que me emociona, cada día lo quiero más a René Favaloro. Se me ponen los pelos de punta y les voy a contar lo que dice René. Solo los que recorremos estos pasillos sabemos que además de nuestro trabajo, dejamos aquí parte de nuestras vidas. Muchas gracias. La verdad que es hermoso ejercer la docencia. Les quiero transferir, mi sensación y me pone contento. Les mando un beso, un abrazo grande y los espero cuando necesiten que acudan a estos videos. Estoy preparando la tercera parte de miedos y por supuesto también el tema tiroides, abdomen agudo y esas cosas que me han pedido. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho.